No puede hablar y yo, que antes sí podía hablar y ahora no. ¿Qué me pasa? Se pasa miedo. Mi cerebro tiene una parte muerta. Mitad perfecta, mitad... Las lesiones es lo que peor llevo. Sí, mi padre lo tenía, mi abuelo también. No podía vivir, todo el tiempo estaba pendiente de limpiar todas las cosas de mi casa. La pérdida de la realidad es lo que más asusta. Miles de casos se producen de daño cerebral cada año y muchos son silentes, pasan desapercibidos. La neurociencia está avanzando a pasos agigantados. Entre la normalidad y la enfermedad no hay una línea divisoria muy clara, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes, Jesús? Unos dicen que 3, otros que 4, la verdad es que no lo sé. Me llamo Jesús Rodríguez, nací en España en 1962 y tengo dificultades de memoria, de una vida día a día. Cuidado, no te recuerdo nada, ni de lo que acabo de hacer ni de lo que tengo que hacer. Incluso para conocer a mi entorno y mi familia. Dicen que me han operado 2 veces, me parece que fueron tumores cerebrales. Jesús tuvo un tumor cerebral, se lo diagnosticó una tumoración cerebral. La vida anterior de Jesús la sabemos por fragmentos. Él sí recuerda algunas cosas, hay momentos en los que recuerda más que otros, pero hay una gran ventana de amnesia retrógrada a la que no vamos a poder acceder nunca. ¿Qué edad tienes, Jesús? 40 en mayo. Nací año 62, 1962. ¿En qué año estamos? En 2002. El yo es una construcción cerebral. No hay un sitio en el cerebro donde se diga aquí está el yo. Y en esa construcción cerebral la memoria juega un papel importantísimo. Cuando la memoria autobiográfica desaparece, pues gran parte del yo también desaparece. Lo que más me costó fue convencerme de quién era un viejo que venía a la ventana de mi casa. Un gordo que todos los días venía a la ventana. Hasta que emprendí a conocer a ese, saber que eso era espejo y que ese era yo, eso fue lo que más, y todavía muchos días no lo tengo claro, la verdad. Si no somos capaces de recordar los eventos de nuestra vida, no tenemos vida, la hemos borrado. Y yo, para mí, hasta hace poco yo tenía 17 años. A mí hasta que me convencieron de que no era el 1907-9, eso yo creo que fue lo que más me costó de todo. Genera algunos nuevos recuerdos, pero no como una persona normal. Esos nuevos recuerdos que genera tienen que llevar un refuerzo mucho mayor y muchas más repeticiones que en una persona normal. El ir y venir solo ya es un triunfo, porque las máquinas me dicen cómo llego a casa muchos días. No puede trasladar la memoria a corto plazo a largo plazo. Ese traslado de la memoria a corto plazo a largo plazo, que depende del hipocampo, no lo puede hacer. No se ha establecido esa memoria, no se ha elaborado algo que luego extraer. Así que vive el presente prácticamente, vive el presente. Como un coche moderno, ando lleno de aparatos electrónicos, con GPS indicando para dónde voy, avisos de todo tipo, lo que tengo que hacer y todo. Vivo con alarmas, me está sonando continuamente y he aprendido que no puedo quitar, es siempre repetir. Hasta que no hago cosa, no la quito. En cuanto haya un evento que se salga de la rutina, va a necesitar una supervisión, porque no lo va a saber hacer. Ni va a recordar que lo tenía que hacer, ni va a recordar que lo ha hecho. Necesito perdonar, que me está diciendo algo. Que tengo que hacer algo en casa. A ver, repetir. Con Jesús pasan estas cosas. Yo he estado toda la mañana con él, le he perdido unos metros en los que se me ha adelantado y al volver a alcanzarle y hablarle, no sabía que había estado toda la mañana con él.
Que si yo, ¿qué hacía yo por ahí? Si yo ahora me voy y vengo dentro de un rato, ¿te acuerdas de mí? Me gustaría, pero seguro que no. Seguro que no. Seguro que no. Usted y yo podemos estar ahora toda la tarde, nos separamos y saber que he estado con usted, como no me lo ponga como una fotografía y que me lo demuestre, va a ser fastidiado. Ik zie het alles niet hoor. Ik geloof helemaal nog niet. Desde sí. ¿Del qué? Que por ejemplo hablas en alemán o... No, yo hablo español. Yo soy español. Jesús presenta, como habéis visto, automatismos en alemán. Esos son respuestas automáticas que el cerebro da de forma aleatoria. No es capaz de inhibir un idioma sobre el otro. No es consciente de estar hablando en alemán. Él cree estar hablando en el idioma que él considera el suyo, el nativo, que es el español. Con mi mujer hablo alemán. Ella me entiende. Pienso. No pienso en qué idioma tengo que pensar. Una persona como Jesús, agarrada a una barra en el metro, pasa totalmente desapercibida y no por ello deja de ser una persona con una grave afectación y un sesgo muy importante en su vida. Un caso como el de Jesús sobre el cerebro nos enseña la importancia del anclaje que nos da la memoria, de la identidad que perdemos cuando perdemos la memoria. Jesús, hace un rato hemos estado hablando, ¿te acuerdas? No, aquí contigo, fuera. Hace 3 minutos estábamos teniendo una entrevista. Yo vengo del baño. Ya, pero estabas aquí con nosotros, has entrado y... ¿No te acuerdas ya? Siempre que me ven a abrir la boca, le digo, ¿tú me has visto hacer esto? Pues esto es un síndrome de Tourette. No puedo vivir si no lo hago. Me entra el mono. Mira el monstruito y me dice, hazlo, hazlo, hazlo. Yo lo llamo el monstruito, que te dice lo que tienes que hacer y lo que no puedes hacer. Pero hay veces que gana el monstruito y otras veces gano yo. Es una lucha continua. Yo hago tic todo el rato. El cuello, los hombros, el estómago, pero esto lo hago menos. Trastorno obsesivo compulsivo, que tengo mucho, de tocar y todo esto, y de obsesiones. En la calle voy pisando las líneas, mira, me atenta. Y es una cosa muy curiosa que si piso esta línea con este pie, lo tengo que pisar con la otra. Porque si no, este pie con el que he pisado me pesa y el otro no. Entonces tengo que ir mirando los pasos de cebra, las líneas, todo eso. El Tourette es un síndrome que sobre todo el problema principal es motórico, o sea, estos pacientes tienen problemas de controlar los movimientos. Tengo el síndrome de Tourette desde los 8 años, sobre todo los tics. Repetía muchas cosas, decía una frase y la repetía unas 20 veces. Tuve un tiempo que sí tenía tics, los pies iban dando, a lo mejor iban dando y hacía cosas raras con los pies. Que es una enfermedad psíquica, ¿sabes?, de la cabeza. Tenía muchos tics, el de los ojos, como el que estoy teniendo ahora un poco. El de los hombros así, ¿sabes?, como tipo gallina. Se agachaba y tal. El problema principal es con una región del cerebro que se llaman los ganglios basales. Hay evidencia que la corteza frontal, que normalmente controla los movimientos, no tiene el mismo control en pacientes obsesivo-compulsivos. Los niveles de dopamina son demasiado altos. Saben perfectamente que los tics que no tienen sentido, que no quieren hacerlo, lo que pasa es que no lo pueden controlar. Manías, pues tocar en las paredes. Cuanto más áspera es, más me sacia. A veces me hago daño. Me hice una herida el otro día aquí. Y también hago mucho esto. Cuando voy a jugar a la consola es imposible porque tengo que estar haciendo esto constantemente, dando el pause para hacerlo. Que hay gente que en el metro hago lo de la boca y se quedan mirándome. No les puedo decir nada, pero me jorobo un poco que me miren. ¿Me puedo jugar un piti? Pues hay un libro que se llama Antropólogo en Marte y hay un caso de síndrome de Tourette. Es un cirujano, tiene tics, a mogollón, pero cuando va a operar se le quitan.
Y es verdad que autoréticos podemos dejar de hacer por un momento tics, pero después los tenemos que hacer a mogollón. Puedo contenerlos durante un poco de tiempo, pero cuando pasa ese tiempo ya no puedo. Tengo que hacerlo todo, pero muy deprisa. Tengo que hacerlos, como te diría yo, todo lo que no he hecho, hacerlo en ese momento. No solo son problemas motoras, sino que también tienen otros problemas de control inhibidor. A nivel social, sueltan, por ejemplo, palabras inadecuadas en la iglesia, o no pueden controlar tanto el movimiento, pero también el comportamiento social. Tuve muchísimos problemas en el colegio, pero más que con los chicos o las chicas, ha sido más con los profesores. Tampoco me entendían y bueno, yo también a veces alzaba mucho la voz y tal. Suelo saltar mucho últimamente, a la primera, sobre todo en casa. Es como que si tuviese como un hilo, ¿sabes? Que cuando estoy muy agobiado es como que va a estallar. Es como que necesito dar un golpe para estallarlo, ¿sabes? Y quitarme todo el estrés. Es como, por ejemplo, yo estoy cabreada y de repente, sin ton ni son, doy una patada a la mesa, sin darme cuenta. Es que la gente tampoco sabe lo que tenemos, no lo conoce. La gente en el colegio, por ejemplo, nos mira como si fuéramos maleducados. Que no se quede en la superficie de la persona, que mire más adentro, que si una persona hace eso será por algo, no porque lo quiera, ¿no? Ese tic, que no se queden riéndose de ella, porque no lo hace porque quiere. Lo que tienen en común que casi todos los trastornos mentales, casi siempre hay problemas de la corteza prefrontal. Porque casi siempre es un problema de autorregulación. Hay casos muy graves donde la medicación parece ser que no funciona o no es suficiente para controlar esta hiperactividad de los ganglios basales. Mi nombre es Jenny, tengo 32 años y sufría de un trastorno obsesivo compulsivo relacionado con la contaminación. Me lavaba las manos alrededor de 80 veces al día, lloraba constantemente, no podía tener una vida normal ni con mi bebé ni con mi esposo. Era terrible. Su única idea era limpiar las cosas y limpiarlas con alcohol. Lo veía todo sucio, la palabra que ella emplea es contaminado y eso la hacía sufrir muchísimo. Todo el tiempo estaba pendiente de limpiar todas las cosas de mi casa. Si salíamos a comprar algo tenía que llegar a limpiarlo para poder usarlo. Usaba alcohol, entonces tenía mi piel pues muy lesionada con pues como quemaduras. Entonces llegó un momento en que no podía realizar ninguna actividad. No podía tocar nada porque todo estaba contaminado. En esas circunstancias tuvo un hijo. Lo peor era que había llegado a limpiar a mi bebé. Le limpiaba sus manitos, su cabeza, sus pies. Ella en su inteligencia sabía que eso podía perjudicar a su hijo. Los psiquiatras que la evaluaron me dijeron, se tiene que operar. Es decir, esta mujer puede tener un riesgo de suicidio en cualquier momento. Y en esas circunstancias la operamos. Me hicieron una capsulotomía anterior, es decir, en una parte específica del cerebro me bloquearon unas fibras para poder controlar la ansiedad. Introducimos con gran precisión, haciendo un pequeño orificio de trépano en el cerebro, una sonda. Entramos en un punto determinado del cerebro, en un punto seguro. Esta zona es la que tenemos que lesionar, que por aquí están pasando fibras que van hacia el lóbulo frontal. La lesión en conjunto tiene 8 milímetros de diámetro, eso es lo que da lugar a que se desconecte la fibra. Verdaderamente de forma íntima no conocemos por qué estos pacientes tienen obsesiones. En alguno de los elementos que comportan ese circuito algo no funciona bien. Hay una conexión, digamos, que es recurrente. Si nosotros bloqueamos una parte de este circuito, vemos que empieza a funcionar mejor. El sujeto no tiene obsesiones. Desde el día de la cirugía no he vuelto a llorar, el alcohol no lo he vuelto a usar. Me siento más tranquila, puedo jugar con mi bebé, me siento mucho mejor, siento que me quité un peso de encima. Va a tardar un año, año y pico, pero las obsesiones como tal se le han ido. Es otra persona.
no lo podía controlar. No lo podía, y esa es la gran diferencia ahora que ya estoy operada. Ahora me puedo detener a pensar, pues no me va a pasar nada. Queda muchísimo por hacer. Ahora, si tenemos en cuenta eso, si tenemos una idea clara sobre cuál es el origen de estos trastornos, nos dejamos de ideas esotéricas acerca de que el sistema nervioso es algo distinto que el resto de nuestro organismo, yo creo que hemos ganado muchísimo. La gente te ve hacer cosas, te ve hablar cosas y se extrañan, creerme que alguien me hablaba. No que mi cerebro funcionaba así, sino que alguien me hablaba. No sabía quién, no sabía si era Dios, si era gente, no sabía nada. Es una enfermedad muy fea. Este en concreto es un paciente esquizofrénico que falleció por suicidio. Las enfermedades mentales son muy complicadas precisamente porque el cerebro es probablemente el órgano más complejo de todo el organismo. Al fin y al cabo es el que controla el resto. Nosotros llevamos desde hace ya más de 20 años recogiendo muestras de cerebro, principalmente de pacientes con enfermedades psiquiátricas. Tendremos muestras de alrededor de 500 individuos diferentes. Lo que nos interesa es ver esas alteraciones que puede existir en el cerebro de pacientes con patologías psiquiátricas con el fin de tratar de diseñar fármacos que en un futuro puedan mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Me llamo María José, tengo 48 años y padezco una enfermedad de la mente que es la esquizofrenia. Estaba pasando una época de estrés, me esforcé mucho, pero bastante, y entonces pues derivó en una enfermedad. Me tiré una semana sin dormir, sin comer, y ya empezó a desbarajustarse todo, a oír voces, ver alucinaciones, y ya me ingresaron. En personas que hasta un determinado momento eran absolutamente normales, llega un momento en que se produce una alteración, bien por la mayoría de los casos por un desencadenante interno, bien por una serie de cuestiones que llega a que toda su percepción de la realidad, es decir, todo su funcionamiento social se ve alterado. La esquizofrenia es una enfermedad mental que tiene diferentes síntomas. Los más característicos serían que presenta delirios, que son falsas creencias, donde la persona piensa, por ejemplo, pues que lo persiguen o que hay un complot. También hay otro síntoma muy característico que son las alucinaciones. Las alucinaciones, básicamente, la forma más común es que sean como voces. Por ejemplo, he oído un helicóptero casi, no hay tal helicóptero, pero yo oía pa. Cuando yo empecé con la enfermedad no era consciente. Me creía todo lo que me oía en mi cerebro. Claro, asusta un poco que alguien te esté diciendo cosas o que estés como en otra especie de... que yo a veces he creído que te estaba en una dimensión distinta porque oía cosas y eso sí asusta, sí asusta. Los síntomas psicóticos, especialmente los delirios y las alucinaciones, comportan una desconexión de la realidad. Es una alteración de la percepción sin que realmente exista un estímulo. Pero para el paciente lo existe. Él cuando te dice que oye una voz o que oye voces que están hablando, que comentan sus actos, él las está oyendo como ustedes están oyendo ahora mi voz. Y para que alguien realmente se crea que está viendo cosas que tú objetivamente sabes que no pasan, obviamente estamos ante una desorganización muy grave del cerebro. El momento que más recuerdo más duro fue mi hija que estaba llorando y yo estaba con plena alucinación y oía a mi hija llorando y no podía atenderla. La oía llorar y me daba cuenta de que estaba llorando, pero estaba en otra galaxia y no la pude atender. Fue durísimo. Me acordaré de eso toda la vida. Esta alteración se da en una zona que se llama la red neuronal por defecto. Es una red que está conectada con diferentes zonas del cerebro, que es la responsable del sentido de uno mismo. Esta red está activa
pues eso, cuando estamos pensando pues qué hicimos ayer o qué vamos a hacer de aquí a un rato. Cuando tú tienes que hacer una tarea de memoria o concentrarte o leer un libro o escribir, tienes que frenar esa zona, esta red neuronal por defecto, porque puedas como centrarte en el mundo externo. Lo que vimos es que en los pacientes con esquizofrenia empezaban a hacer tareas de memoria, esta red no la conseguían apagar y no pueden hacer este paso de pasar al mundo externo y cerrarla, a pasar al mundo interno y abrirla, que se puede hacer en general. Sí, sí que hay miedo. Y esta enfermedad que no se entiende bien, todavía no se sabe cómo se producen estas cosas. No sabemos bien por qué se produce esto. Actualmente no tenemos todavía suficientes evidencias como para relacionar los síntomas con alteraciones concretas estructurales concretas del cerebro. Lo único que hacemos, digamos, desde un punto de vista farmacológico hoy en día es parchear o tratar de corregir esas alteraciones que existen. Con lo cual sí que somos capaces de llevarlo a una situación más o menos normal, pero hoy por hoy no somos capaces de curar la enfermedad. Como más sepamos en qué áreas son las que están alteradas, más podremos buscar fármacos que puedan ir dirigidos a poder revertir y mejorar esas áreas que en estos momentos vemos que están alteradas. Con una medicación acertada se hace una vida normal, puede hacer una vida normal. Yo creo que debemos de ser una parte de la sociedad, como igual que es un enfermo de corazón, somos un enfermo de la mente, ¿no? Loco, si pierdes la realidad se puede decir que es una persona loca, pero esa persona se puede rehabilitar, se puede ser una persona normal, no tiene por qué estar siempre loca. Soy Ágata, tengo afasia. Mi cabeza está roto. Se explotó una vena. Me han muerto unas células. Eso es que está ahí una parte muerta. Una turbulencia de esas me subió a la cabeza. Esa neurona que va a la boca no está normal. Infarto cerebral, parto, el parto, estallar, venas, impotencia, rabia, putada, no sé. Ágata, habéis visto que es una mujer joven que después del parto tuvo una isquemia y luego se le produjo un derrame también y como consecuencia tiene una afasia y tiene también daño motor, tiene una hemiplegia en el lado derecho. Vacío. Izquierda, vacío. Derecha, perfecto. Entonces Ágata ha tenido que aprender a hablar, a escribir, a leer y a expresarse. Impotencia. Uf. Memoria, perfecto, perfecto, pero impotencia, hablar. Utiliza fundamentalmente sustantivos, verbos en infinitivo y adjetivos. Frases largos, fatal, pero da igual. Indio, jao, indio. Antes, hablar mucho, muchísimo, pero se acabó. Bueno, poco a poco. La afasia es un trastorno de comunicación. Tienen problemas para poder expresarse, también para poder comprender el lenguaje. Esto hace que estén totalmente frustrados y les incapacita y realmente es una falta de libertad total. Nada, no podía hablar nada. Yo no sabía qué me pasaba y que no sabía lo que era un ictus, claro, porque no se sabe. Y pues que no quería hablar, que quería hablar y no podía. Me tiré sin hablar 5 meses, más o menos. Pero qué frustración sentía porque no podía hablar. El habla, que es lo más importante de todo lo que me ha pasado. O sea, el habla.
hablaba inglés y francés. Ahora lo entiendo, pero no lo hablo. Reaprender. Hablar otra vez. El lenguaje no está en un área, no están localizados. Hay personas que sí que tienen capacidad de escribir, pero no de expresarse. Hay personas que tienen más problemas en comprensión y otros que lo tienen en expresión. Entonces, cada persona, digamos, que tiene una fase. Yo podía leer, pero no escribir. No podía leer nada y hablar tampoco. Sabía que la letra A, pero no sabía decirla. Yo siempre intento explicar la afasia como alguien que se va al extranjero. Cuando hablamos tenemos que pensar, a veces no nos acordamos de esa palabra, tenemos que dar un rodeo, no estamos seguros si utilizamos bien los elementos gramaticales. Pues es así como se siente una persona con afasia. Entonces, si tú estás en el extranjero, tú sigues siendo tú. Lo único que tienes es un problema de comunicación. Que yo tenía aquí, pero no podía hablar. Yo tengo los mismos sentido común en el cerebro, pero no puedo comunicarlo. Mucha gente te habla despacio, como si tú no pudieses entender. Yo he ganado paciencia a mogollón. Tengo 2 carreras, pero se acabó. Eso es la afasia. El cerebro es plástico. Si el niño es pequeño y pierde el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho inmediatamente asume las funciones lingüísticas. Dígame qué ordenador o qué motor hace eso. Los cerebros, cuando uno los ve, son normales, la anatomía no cambia. Lo que es anómalo es la conexión íntima entre las neuronas, y eso es un auténtico mundo. Somos capaces, digamos, de esas alteraciones que van apareciendo en el organismo y controlarlas mejor, pero en el fondo, como decíamos antes, lo que estamos haciendo es parcheando. Los científicos, que yo siempre les doy gracias, nos están ayudando mucho a ser personas normales. Cada vez se están conociendo más. Yo creo que esto va a tener una repercusión muy importante de cara a poder ayudar a los enfermos. Una vez me preguntaron en Barcelona que cuánto sabíamos más o menos, qué tanto por ciento sabíamos nuestro cerebro. Dijo que no llegábamos ni al 10%. El cerebro es un gran desconocido todavía. Nos esperan todavía grandes descubrimientos sobre el cerebro, sin duda ninguna. Borrar, nueva, vida. Llorar, no. Vida, contenta, feliz.